El tema que nos convoca para este bloque, yo lo adelanté y me lleva ahora a empezar a repasar algunos datos que tengo apuntados por acá. Porque hace poco se conocieron los resultados del segundo estudio sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años residentes en el municipio A. El nombre abreviado de este estudio es Estudio INSAN 2025. Esos resultados establecen que la inseguridad alimentaria grave y moderada en hogares con niñas, niños y adolescentes de ese municipio, municipio A de Montevideo, supera ampliamente los niveles del resto del país. Pero al mismo tiempo establece que hay una mejoría en los indicadores con respecto a una medición anterior, hecha entre 2022 y 2023. Se concluye de todos modos que en esa zona hay grandes desafíos para satisfacer el derecho humano a la alimentación adecuada. Este informe del que hablaremos hoy con dos integrantes del equipo de personas que trabajaron en coautoría, digamos, fue hecho por el programa APEX de la Universidad de la República y la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y contó con el auspicio, hoy hablábamos por temas que no son gratos del trabajo de maestros y maestras en los territorios. En este caso tuvo el auspicio de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, la FUNTEP, que es el Sindicato Nacional de Personal Docente y No Docente de Educación Inicial y Primaria. ¿Con quiénes hablaremos de los resultados de este estudio vinculado a la inseguridad alimentaria, dicho genéricamente en el oeste de Montevideo? Bueno, con Vanessa Gugliucci, que es licenciada en Nutrición, y con Paula Churi, también licenciada en Nutrición, ambas de la Unidad Académica de Prácticas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Paula, está a mi derecha, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto poder estar acá hoy y poder conversar sobre este tema que tanto preocupa a nivel nacional y bueno, ni que hablar en el municipio. Bien, les voy a pedir que se acerquen a los micrófonos. Quedó hecha igual la presentación. Y tengo a mi izquierda a Vanessa Gugliucci, también licenciada en Nutrición, vinculada a la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenemos muchísima información para repasar, pero también me parece que siempre corresponde, cuando se trata de trabajos técnicos sobre aspectos tan delicados y tan importantes, algunas precisiones previas para hacer, para que se entienda el alcance sobre todo del trabajo. Incluso algunas cuestiones que son anteriores a llegar a esa etapa. Yo mencioné recién que este informe fue hecho por la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y por el programa APEX. Al azar nomás. Sí. Te toca a vos, Vanessa. ¿Cómo podemos explicar qué es el programa APEX, que de repente no es conocido por toda la gente que nos está siguiendo? Bien. Bueno, el programa APEX es un programa integral de la Universidad de la República. Que sea un programa integral quiere decir que es, digamos, como un servicio de la Universidad de la República que se encuentra en un territorio en concreto. Particularmente está ubicado en el Cerro, en el barrio Cerro de Montevideo, que está dentro del municipio A, que encuadra, digamos, esta investigación. Y bueno, y el programa trabaja con perspectiva de integralidad en diversos temas que emergen en el territorio. ¿Qué quiere decir esto de integralidad? Bueno, que se apunta a un trabajo interdisciplinario donde no solo se trabaja con actores universitarios, sino que también se articula con actores no universitarios, digamos, distintos integrantes y actores de la comunidad. Y bueno, y ahí se trabaja a partir de las problemáticas que emergen en el propio territorio para poder construir maneras de alguna forma de transformar y mejorar esas situaciones que allí se van presentando. Entonces, en el marco de ese programa se van insertando distintas prácticas, por ejemplo, como las de nutrición, que es un poco por cómo llegamos a ser parte de este equipo investigador, y también, bueno, una serie de distintos servicios universitarios, como son psicología, trabajo social, medicina, etcétera. Sí, este es un programa que tiene ya casi 30 años, más de 30 años en el territorio del Cerro, así que, bueno, tiene una larga trayectoria. Otra pregunta, y ahora voy contigo, Paula, vinculada a aclarar términos que van a surgir cuando lleguemos a los resultados, que en 3-4 minutos ya los estaremos compartiendo. Al repasar los resultados de este informe, surgen conceptos como inseguridad alimentaria grave y moderada. ¿Cómo las podemos definir? ¿Qué hay que entender o qué tiene que entender la gente cuando hablemos de inseguridad alimentaria grave y de inseguridad alimentaria moderada, como adelanto? Bien. Bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos diciendo que todas las personas tienen acceso físico a diferentes alimentos nutritivos y saludables para satisfacer sus necesidades y sus gustos y preferencias que también hacen a lo que es una alimentación saludable. ¿Ah? Cuando hablamos de inseguridad estamos diciendo que ese derecho, ese acceso se está viendo vulnerado.
¿tá? Y hay diferentes escalas. Acá en Uruguay estamos usando la FIES, que es una escala que se implementa a nivel mundial por la FAO. Nosotros la tomamos a partir de 2022 a nivel país, y es la escala que se usa en este estudio para evaluar el grado de inseguridad alimentaria, ¿tá? Que se puede catalogar dentro de inseguridad alimentaria moderada y grave. ¿La diferencia cuál es entre las dos posibilidades? La diferencia es, en la moderada existen estrategias de afrontamiento para abordar lo que es el acceso a esos alimentos, o sea, el tener riesgo de quedarte sin alimentos. En la grave ya existe la falta de alimentos, la presencia de hambre. Ajá, bien. Ahí hay una diferencia categórica. Sí, y ahí como ampliando un poco esto que decía Paula, cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada, hablamos de que las personas ya tuvieron que modificar la calidad o la cantidad de los alimentos que consumen por no tener suficiente acceso. Y en cambio en la inseguridad alimentaria grave, esto que decía Paula, ya hay presencia de hambre, quiere decir de que hubo por lo menos algún día en el último tiempo, y ahí depende la escala, el tiempo hacia atrás donde uno lo mide, en que por lo menos una persona del hogar, si estamos hablando de hogares, o la persona, si estamos hablando de inseguridad a nivel individual, dejó de comer durante un día por no tener acceso a alimentos. Recién Paula mencionaba la escala FIES, es una escala vinculada a la FAO o que parte de allí, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas o la organización dependiente de Naciones Unidas vinculada a la alimentación y la agricultura. FIES quiere decir Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria. Tengo entendido que esto conecta con un trabajo o una metodología que depende de la realización de encuestas, que fue lo que se hizo para hacer este trabajo. Concretamente, brevemente, a quiénes se encuestó y a cuántas personas, ya que estamos del municipio A de Montevideo. Bien, perfecto. Este estudio se realiza con la ayuda, con la participación de estudiantes de la Escuela de Nutrición, de las prácticas articuladoras. Se hizo puerta a puerta en el municipio A, en diferentes segmentos de censales. ¿Tá? Acá tengo lo que sería en la zona censal 13, 20 y 16. ¿Sí? Que coinciden con los centros comunales 14, 17 y 18. Perfecto, exacto, sí. Y se entrevistó a 481 hogares. Dentro de estos hogares había 481 niños y niñas y adolescentes, porque era como uno de los criterios de inclusión para la realización de la encuesta. Bien, lo que mide la encuesta, ya que estamos hablando de la alimentación, es, bueno, cuál es la situación en una población que va, repitamos el rango etario, niños, niñas, adolescentes, ¿de entre qué edades? Entre 0 y 12 años. ¿Respondieron por ellos y por ellas las personas adultas responsables, entiendo bien? Sí, y sí, ahí ya empezamos a abrir los datos del informe. Uno de los hallazgos que tenemos es que la coincidencia con el informe de 2023, que hay una tendencia a que las personas que están a cargo de la alimentación en el hogar son mayoritariamente mujeres, representando el 60% de las personas que responden la encuesta son mujeres, y si abrimos un poquito más, vemos que el 25% son otros familiares, siendo también predominando la presencia de mujeres. O sea, casi que el 85% de quienes están a cargo de la alimentación en el hogar, de las jefas de hogar, son mujeres en el municipio. Y ahora pasamos a los resultados, ¿no?, que aparecen en el módulo 3 del informe. Insisto, por si alguien se engancha ahora, estamos compartiendo con dos personas, Vanessa y Paula, que trabajaron directamente en esto, los resultados del segundo estudio sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años residentes en el municipio A de Montevideo. Entonces, cuando llegamos al módulo 3 y vamos justamente a los resultados, se destaca lo siguiente, que en términos de inseguridad alimentaria moderada o grave, la prevalencia fue de 27,1% en 2025, o sea, en este trabajo hecho recientemente, lo que representa una reducción sustancial, dice el informe, de 14,8 puntos porcentuales con respecto al 41,9% que se había registrado en 2023. Cuando cerramos, digamos, ¿cómo decir?, el foco y lo llevamos hacia inseguridad alimentaria grave específicamente, definida por privaciones extremas, como dejar de comer durante un día entero por falta de recursos, ese nivel, el de inseguridad, o ese indicador, el de inseguridad alimentaria grave, descendió a un 10,5% en 2025, cuando en el 23 fue de 20,1%. Estos son los datos gruesos. Vanessa, empiezo por vos, porque ahora me parece que a esto hay que agregarle interpretación y eventualmente datos complementarios. Bien. ¿Qué destacás?
Bueno, por un lado, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave actualmente en el municipio es mucho mayor que lo que se ve a nivel nacional, ¿no? Entonces, por un lado, este estudio vuelve a reafirmar de que hay grandes desigualdades territoriales, que no es un dato que desconociéramos, pero bueno, vuelve a arrojar luz en relación a ello. Es un territorio donde se concentran situaciones de vulnerabilidad, donde el derecho a la alimentación está vulnerado, y en el 10% de los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años, particularmente, hay grandes privaciones, como puede ser la inseguridad alimentaria grave. Esto, si lo llevamos a nivel nacional, por ejemplo, hasta 5 veces por encima de lo que se ha medido utilizando la misma metodología en todo el país. También está por encima de lo que sucede en el quintil 1, es decir, si yo ordeno los hogares y tomo la quinta parte de los hogares más pobres de Uruguay, en esta población, en este municipio, también estamos casi 2 veces encima en términos de prevalencia de inseguridad alimentaria grave. Es decir, que hay una situación desfavorable, digamos, en el municipio que se confirma. Por otro lado, tenemos de que mejoró la situación en relación al 2022-2023, que fue la medición anterior. Ahí, bueno, no tenemos datos confirmatorios, tenemos algunas teorías, algunas hipótesis que hemos compartido con el equipo, porque, bueno, en este caso nosotras medimos simplemente cómo está, o sea, sacamos la foto del momento y la comparamos con la foto anterior. Lo que vimos, sí, es que en el 2022, 2023, la medición anterior se había hecho post-pandemia. Entonces, todavía estábamos con efectos, digamos, de la crisis socioeconómica que se genera a partir de la serie de medidas que se toman en relación a la pandemia ocasionada por el COVID. Entonces, probablemente hay mucho que tiene que ver con eso. También estuvimos mirando los indicadores socioeconómicos del municipio, viendo que hubo una reducción de la pobreza, también particularmente en el municipio, que estaba casi en un 28% en el 2022 y en el año siguiente ya estaba más cerca del 20%. Entonces, hubo mejoras en indicadores socioeconómicos, también mejoraron los niveles de desempleo y tasa de actividad. O sea que por ahí tenemos algunas hipótesis que vinculan con la reducción de la pobreza, la mejora en la situación socioeconómica en el municipio, y eso, por supuesto, que está muy ligado a la situación de inseguridad alimentaria, que está, en el caso del acceso a los alimentos, fuertemente vinculada a la pobreza. O sea que sigue habiendo allí, Paula, por lo menos en los hogares en los que se hizo la medición, ¿no? Municipio de Montevideo, una situación crítica, pero que mejoró con respecto a lo que se constató en el mismo territorio de Montevideo hace 2 años. Sí, lo que nos permite este informe es realizar un monitoreo de la situación. Como decía Vanessa, tenemos una foto de lo que era en 2023 y ahora volvemos a tomar la foto y tenemos la posibilidad de monitorear cómo viene el municipio en inseguridad alimentaria. Sí, disminuye, pero todavía sigue habiendo mucho por trabajar y un motivo de preocupación grande para continuar esta monitorización, ¿no? Sí, a ver, capaz que esto lo dijeron y se me escapó, pero conviene preguntarlo. ¿Los hogares medidos, ¿no?, incluidos ahora, son los mismos con el 23 o son otros? No, son otros. Es representativo a nivel del municipio, porque la muestra tiene un intervalo de confianza del 95%, y es representativo y lo podemos tomar también con los datos censales, que eso es algo nuevo, que en el estudio anterior no lo pudimos hacer porque los datos eran bastante antiguos. Esto se compara con los datos del censo y tiene una representatividad, y por eso también lo que decíamos de que se actualizan los datos censales, ¿no?, de esos segmentos, el 13, el 20 y el 16. Yo quiero compartir contigo o pedirte una reflexión con respecto a un par de aspectos que marcó Vanessa y que están destacados por lo menos en el resumen del informe al que accedimos, ¿no? El 10,5% que se registra de inseguridad alimentaria grave en los hogares medidos representa, sí, un descenso muy importante con respecto a lo que se había constatado 2 años antes, pero hoy ese guarismo es 5 veces superior al promedio nacional de inseguridad alimentaria grave. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el oeste de Montevideo? ¿Qué reflexión te merece el hecho de que aún mejorando la situación siga tan lejos de ser, no sé si decir la ideal, pero por lo menos la que se da en otros lugares? Bueno, estamos hablando del derecho humano a la alimentación, ¿no? Y hay una vulneración que es importante. O sea, estamos hablando de que es 5 veces más de lo que es a nivel país. Es algo que tenemos que continuar trabajando. De hecho, tenemos presentado una propuesta de investigación para continuar profundizando
a raíz de este informe el año que viene sobre estrategias de afrontamiento que utilizan las familias para mitigar lo que es la inseguridad alimentaria, o sea, para acceder a alimentos y cómo manejar el hambre en el caso de que exista. Es preocupante también porque estamos hablando de una población vulnerable, ¿no? Estamos midiendo en hogares con niños, niñas y adolescentes que están en una etapa de crecimiento y desarrollo y las causas y efectos que esto trae en el desarrollo de la vida, en el inmediato y en la vida adulta, ¿no? Bueno, nada, si vamos a mirar específicamente en el municipio, tenemos necesidades básicas insatisfechas más elevadas que en el resto de lo que es Montevideo, ¿no? Es un municipio que ya de por sí tiene ciertas características que nos hacen ir aquí a hacer el informe, ¿no? La FUNTEP entiende que es necesario, o sea, trae la preocupación nuevamente de volver a tomar la medición y de continuar profundizando. O sea, yo creo que hay para trabajar un montón. Como personas vinculadas nada menos que a la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, me interesa también escucharlas hablar de algo que está destacado en el informe y es lo que se presenta como la diversidad dietética, en este caso la que se constató que existe en los hogares en los que se concentró este trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, ahí yo te cuento sobre metodología y la dejo a Vanessa que desarrolle un poquito. En cuanto a la diversidad dietética, para la metodología lo que utilizamos fue un módulo de diversidad dietética adaptado y se trabajó con los niños mayores de 2 años. ¿Ah? Y ahí, Vané, si querés nos contás un poquito qué fue lo que midió, porque creo que es súper relevante. Sí, ahí bueno, como decía Paula, lo que le preguntamos a las personas referentes que respondieron por la alimentación de los niños y niñas fue cuántas veces en la última semana cuántos días en la última semana habían consumido distintos grupos de alimentos, ¿sí? Estos grupos de alimentos fueron adaptados, tomados de un módulo que se utiliza a nivel internacional y lo adaptamos para la realidad uruguaya. Y ahí lo que vimos es que hubo 4 grupos de alimentos, de estos 13 que nosotros presentamos, que fueron los que tuvieron mayor consumo, ¿sí? Acá hicimos como un punto de corte, dijimos, bueno, a ver cuántos de estos niños, cuando consumen 4 días o más en la semana estos grupos de alimentos, y tomamos aquellos que fueron consumidos por más de la mitad de la población de niños y niñas, un poco para poder ver cómo es la diversidad dietética. ¿Qué es lo que nos quiere decir la diversidad dietética? En este caso no estamos valorando la ingesta de los niños y las niñas, porque no consideramos, por ejemplo, lo que consumen fuera del hogar, sino que simplemente lo que está en el hogar, porque es de alguna forma una medición indirecta del acceso a los alimentos. Justamente hay mucha bibliografía internacional que plantea de que a mayor inseguridad alimentaria, menor es la diversidad dietética de los hogares, ¿no? Y también se vincula con otra cosa que mencionaba más temprano Paula, las estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Cuando yo tengo escasez de recursos, en general recurro a alimentos que son más económicos y eso es una de las primeras cosas que las familias hacen. Y bueno, justamente nos encontramos en estos hogares de que los grupos de alimentos más presentes, uno de ellos, el más presente, es el grupo de los cereales y tubérculos, es decir, las harinas, el arroz, la polenta, los fideos, los panes y las papas, el boniato. ¿Sí? Todo aquello que la familia se entiende que es en general más saciante y que además tienen un precio mucho más accesible. Luego nos encontramos con otros grupos de alimentos, como son las frutas, las carnes y los lácteos, que también estuvieron presentes dentro de estos 4 grupos de mayor presencia en la alimentación en el hogar de esos niños y niñas. Esos, 4 grupos de mayor presencia dan cuenta, a ver si lo digo bien, de una diversidad constatada que se puede definir como baja a moderada en términos de diversidad dietética en esos hogares? Sí, sí, en realidad lo que esperábamos quizás es como una mayor presencia de otros grupos de alimentos, particularmente algunos que son relevantes para el crecimiento y que aportan una gran diversidad de nutrientes, como son las verduras, como son las legumbres, como son los huevos, que aparecieron en menor medida en la alimentación de estos niños y niñas. Entonces sí, de alguna forma encontramos de que parece haber una cierta limitación. Otra parte, un segundo paso que deberíamos y que tenemos intención de poder continuar profundizando en el análisis es ver cómo se diferencia la diversidad alimentaria en función a los grados de inseguridad alimentaria constatada. Es decir, si efectivamente en los hogares con mayor inseguridad alimentaria hay cambios en la diversidad dietética. En este caso presentamos para el conjunto de los hogares y todavía no llegamos a hacer el desglose, que es un paso que tenemos pendiente para continuar profundizando el análisis de esta información. En el capítulo o en el segmento del informe que aborda la diversidad dietética, en un momento hay un apunte que a mí me resultó muy llamativo, que refiere al consumo de alimentos ultraprocesados. Sí.
Dice un fragmento que destaqué especialmente para compartirlo con ustedes y escucharlas. El consumo en los hogares de galletitas dulces, ojitos y alfajores y el de bebidas azucaradas con una frecuencia igual o mayor a 4 veces en la semana estuvo presente en un 42,5% y 34,5% respectivamente de los niños, niñas y adolescentes. Si bien se observó una reducción en el consumo diario de refrescos o jugos envasados y de galletitas dulces y alfajores en comparación con 2023, la presencia en la alimentación de niños, niñas y adolescentes de estos productos ultraprocesados sigue siendo relevante. Paula, ¿querés hacer algún apunte de este tema? Bien, creo que la presencia del consumo de alimentos ultraprocesados es algo que preocupa a nivel mundial, asociado a la gran pandemia del sobrepeso y la obesidad infantil, ¿no? Que hace poco salió una noticia que hablaba de que por primera vez en la historia el sobrepeso y la obesidad superan a la desnutrición infantil. O sea, coexiste la malnutrición tanto por déficit como por exceso. Acá en Uruguay puntualmente tenemos un aumento del consumo de estos alimentos desde 2013, ¿no? Que es lo que trae el decreto que regula el etiquetado en el frente del paquete de los alimentos para como una estrategia para afrontar estas cifras de sobrepeso y obesidad. Es algo positivo escuchar de que tenemos datos que dicen que disminuye el consumo de estos alimentos en parte desde el estudio 2023 ahora. Pero en realidad, si vamos a mirar el precio de estos alimentos, creo que por lo general son más accesibles que otro tipo de alimentos. Entonces, capaz que podemos mirar por ahí que están accediendo a este tipo de alimentos por preferencias, sí, que ya vienen marcadas desde edades tempranas, porque acceden cada vez más temprano al consumo de estos alimentos que son adictivos además, y los precios son otra cosa a destacar, ¿no? Ahí no sé, Vanessa, si querés agregar algo. Yo quería hacer un apunte antes de ir contigo, Vanessa. Voy a repetir los números que manejé, ¿no? El consumo en los hogares de galletitas dulces, ojitos y alfajores con una frecuencia igual o mayor a 4 veces en la semana en los hogares medidos estuvo presente en un 42,5% y el de bebidas azucaradas en un 34,5% con la misma frecuencia. Cuando comparo eso con los resultados que arroja el informe en términos de consumo de vegetales y legumbres, por ejemplo, dice en un momento el informe, menos de la mitad de los niños, niñas y adolescentes consumió verduras, excluyendo, o sea, sin incluir papas y boniatos, 4 o más días la semana previa a la encuesta, y solo 16% consumió legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, o sea que estos ultraprocesados aparecen, en función de los parámetros de la medición, con mucha más presencia en la alimentación que las verduras y que las legumbres. Exacto, sí. Bueno, y ahí, si hacemos una mirada nutricional, estos productos ultraprocesados tienen una alta concentración, ¿no?, de azúcares, de sal, de grasas, particularmente grasas saturadas, y no tienen otros nutrientes que son necesarios para el desarrollo, ¿sí?, como son vitaminas, minerales, hierro particularmente, que es algo que está en déficit, y que sí tienen, por ejemplo, las legumbres, particularmente hablando del hierro, y las verduras en la diversidad de vitaminas y minerales que presentan, ¿no?, de fibra. Entonces, bueno, si hiciéramos una mirada a la calidad nutricional, que no, o sea, escapa un poquito, pero esto sí nos da como algunos indicios, nos preocupa, ¿no?, de que haya esta presencia y de que, por ejemplo, ahora que lo trajiste de esa manera, el consumo de verduras estuvo casi en la misma cantidad de días que de galletitas dulces y alfajores, claro, ¿no? O sea, ahí hay como, si hacemos una lectura nutricional, hay una calidad que evidentemente va a estar afectada, ¿no? ¿Y cómo hay que explicarlo eso? Recién Paula mencionaba la variable del precio de acceso a ciertos alimentos. También hay en el conjunto de esos alimentos que sería deseable que se consumieran más, y en esta medición aparecen poco, algunos que no son particularmente caros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hay que entender eso? Hay, además de lo económico, que efectivamente tiene que pesar y mucho, hay elementos culturales, hay elementos educativos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, bueno, en relación a las verduras, hace relativamente poco salió un informe también de la universidad,
donde se hacía como una mirada en por qué se eligen las verduras y cuál es el comportamiento de las personas en relación al consumo de vegetales. Ahí aparece el precio como una barrera, ¿no? Y ahí hay que ver si es el precio efectivamente o la percepción sobre el precio, y ahí evidentemente empiezan a jugar factores que tienen que ver con la percepción de saciedad, ¿no? Porque de repente, bueno, sí, el kilo me vale 30 pesos, pero bueno, ¿cuántas comidas, no, logro con esto versus quizás otro alimento que al mismo precio, pero bueno, logro una saciedad mayor? Entonces ahí empiezan a aparecer estos factores. Y por otro lado, también en el caso de las verduras, aparecen muchos aspectos culturales que tienen que ver con el saber elaborar algo con las verduras, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la conservación, el almacenamiento, que bueno, que ahí en ese caso pierden con ultraprocesados que tienen una vida útil mucho más larga, que la puedo almacenar en cualquier lugar y no tengo que estar tomando ciertos recaudos, ¿no? No tienen comparativa desde el punto de vista nutricional, pero bueno, aparecen estos factores culturales que sin dudas hay que también trabajarlos. Ya que aparecen los factores culturales, a riesgo de repetir algún dato de repente ya mencionado, ¿cuál es la realidad de los hogares medidos en términos educativos, por ejemplo? Porque el informe también se fija en eso. Bien, acá también se preguntó el máximo nivel alcanzado por la persona que estaba respondiendo la encuesta. En el caso, la mayoría eran jefas de hogar, como decíamos, y según los datos es que el 46% no terminó el ciclo básico. Esto nos habla también de herramientas que uno puede tener a la hora después de buscar un trabajo, ¿no? De acceder. El 45% de las personas adultas responsables de esos hogares. No tenemos una medición, no podemos cruzar datos sobre el rendimiento escolar y los datos de inseguridad alimentaria, ¿tá? Eso no lo podemos hacer porque no medimos dentro de la escuela el rendimiento escolar, no contamos con ese dato. Pero sí contamos con el dato de la distribución de el adulto responsable del hogar, o sea, el jefe del hogar que está respondiendo en la encuesta, a cuál fue el nivel educativo máximo, y como te decía, el 46% no llegó a terminar el ciclo básico. También dice el informe que 38,2% de los hogares depende de una sola persona que percibe ingresos, de los hogares medidos, y 4,3% declaró no haber recibido ingresos durante el mes previo al estudio, ¿no? Agrega el informe, estas condiciones vulneran la capacidad de compra de alimentos variados. ¿Cuál es el vínculo de estos hogares con el sistema de transferencias estatales? Bueno, ahí lo que encontramos es una presencia en más de un 70% de los hogares encuestados de transferencias por asignaciones familiares, ¿sí? Y luego aparecían otras transferencias en menor medida o otro tipo de apoyos estatales. Pero bueno, la que sí estaba en casi todos los hogares eran las asignaciones familiares. Ahora, si en 73,6% de los hogares alguien declara haber recibido alguna transferencia, hay un 26,4%, lo dice el informe, lo estoy leyendo, que no percibió ninguna transferencia, y esto es un aumento con respecto a la medición del año 2023. ¿Qué pasa con ese núcleo? ¿Es gente que no recibió una transferencia porque, a ver, lo voy a simplificar, está mejor y no lo precisa? ¿O, como temo, es gente que por algún motivo quedó fuera del radar del Estado cuando precisa o tiene el derecho de acceder en función de su realidad a esa transferencia? Bueno, es algo que en realidad no tenemos cómo medirlo o cómo afirmarlo, pero sí, quizás hay algo en la llegada de las políticas a las familias que justamente lo pueden estar necesitando, que puede estar afectado. Si no lo medimos, entonces no tenemos mucho cómo afirmarlo, y además también es un dato referido por las personas, entonces claro, no es que fuimos, digamos, a constatarlo con las fuentes oficiales, sino que bueno, fue lo referido por las personas, entonces bueno, puede haber pasado otro tipo de cosas, pero es algo que nos preocupa, y en esto que decía Paula, que tenemos pensada continuar la línea de investigación para el año que viene, nuestra idea es justamente poder ver con qué recursos cuentan las familias para afrontar estas situaciones, y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el apoyo estatal. Paula, querías decir algo, creo. Ahí ya quedó cubierto con esto de continuar profundizando con el estudio de afrontamiento de estrategias de afrontamiento para mitigar la inseguridad alimentaria. Un tramo del informe que está muy vinculado con lo que venimos desarrollando ahora en esta parte final de la entrevista dice: las intervenciones futuras deberán ser multifocales, intersectoriales y sensibles a las territorialidades y diversas intersecciones que subyacen a la producción y la reproducción de las desigualdades. Ya que
empezamos a hablar del vínculo de estos hogares, digamos, de las personas que los componen con las políticas públicas, ¿no? Hay un amplio espectro de políticas públicas que muchas veces se mencionan en el debate político, cuando las autoridades a distintos niveles y de distintos gobiernos en distintos periodos hacen un raconto de lo hecho, ¿no? Por ejemplo, en junio del año 2023, más o menos en el momento en el que se hizo la primera medición, el Ministerio de Desarrollo Social presentó el Plan de Alimentación Territorial. El contexto era de pospandemia todavía, había muchas ollas populares instaladas, de hecho sigue habiendo ahora, quizá alguna menos, pero sigue habiendo, no es que desapareció eso como fenómeno social y organización, digamos. En Montevideo, por poner otro ejemplo, los comedores del Instituto Nacional de Alimentación conviven con ese plan de alimentación territorial que mencioné, que este gobierno continúa, seguramente con ajustes, ¿no? Micaela Melgar, que es la directora del INDA, dijo en abril que hay más o menos 6.000 viandas que se levantan por día en el plan de alimentación territorial. Estoy hablando de todo Montevideo. Sí. Salgo por un momento del municipio A, y 4.000 que brindan aparte los comedores en los espacios físicos en los que funcionan. Estos son simplemente ejemplos que pongo para preguntarme, ¿todo esto que se detalla, que muchas veces es botín de discusión política, está siendo suficiente? Y bueno, los datos dicen que no, ¿no? Y ahí creo que nuestro foco, digamos, en el informe tiene que ver con justamente poner luz en estas desigualdades territoriales, ¿no? Y en estas singularidades que hacen de que, bueno, sí, a nivel nacional, quizás la inseguridad alimentaria grave que es un 2%, sin duda preocupa, pero bueno, no parece estar tan dimensionada. En este municipio tenemos que poner el foco porque hay, ¿no? Estos datos dicen de que la situación es mucho más grave de lo que sucede a nivel país. Entonces, bueno, justamente es bueno ver qué pasa con esas políticas. Sí, sin duda hay políticas, pero también hay muchas barreras para el acceso a esas políticas, ¿no? Y esto también un poco lo traemos más desde nuestro vínculo con el territorio y referencias que van haciendo las personas con las que allí hemos dialogado. Perdón, ¿cuáles son esas barreras? Porque me dejaste pensando con eso. Y bueno, muchas veces hay desconocimiento, por un lado, de las políticas que existen. Por otro lado, a veces, por ejemplo, los puntos para levantar las viandas del PAT no están necesariamente tan accesibles. Si bien el PAT es el Plan de Alimentación Territorial. Sí, perdón, ahí va, el Plan de Alimentación Territorial. Están disponibles en el municipio, hay un centro, si no recuerdo, un punto al menos disponible, pero bueno, eso no queda necesariamente cerca para todas las personas que por allí viven. También necesito recursos para el traslado, y si bien hay ciertos recursos previstos, bueno, a veces las formas de ingreso para poder acceder a esas prestaciones no es tan sencilla, no es tan alcanzable, digamos, para todas las familias. También a veces hay tiempos de espera que son prolongados, o sea, hay una serie de procesos administrativos, burocráticos, que no todas las personas quizás logran transitar para lograr acceder a esas prestaciones. El estudio también menciona el rol de los centros educativos en el acceso a alimentos, puntualmente para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, creo que son un aliado clave en fortalecer lo que es la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la zona. Y bueno, pensando que el año que viene se va a implementar a nivel de secundaria, vamos a tener ahí un refuerzo que es muy necesario, porque ya se identificó que el grupo de adolescentes estaba teniendo bastante vulnerado lo que es el derecho a la alimentación. Creo que el PAE es clave, es un actor clave en lo que es que la situación no sea peor. ¿El PAE qué es? El PAE es el Programa de Alimentación Escolar. Ajá. Que es el encargado de brindar la alimentación en los centros escolares. Otro dato que no es menor es que acá en el estudio la mayoría de los niños, niñas y adolescentes asistían a escuela de un solo turno. ¿Sí? O sea, 4 horas, tanto a centro CAIF. Entonces, acá no podemos saber si realmente, o sea, sí lo tenemos en el estudio, capaz que es algo a filtrar, si realmente todos los niños, niñas y adolescentes estaban haciendo uso del sistema de alimentación escolar. Claro, ese es un dato muy importante. Sí, dice el estudio que el tiempo completo en los hogares medidos alcanza el 17,4%. Es decir, que muchas veces, otra vez, ¿no? Las discusiones políticas, el raconto de lo hecho, las rendiciones de cuentas, se habla del crecimiento, de la cobertura del tiempo completo. Bueno, acá un estudio que se centra en hogares que tienen determinados componentes de vulnerabilidad en buena medida, registra una incidencia de ese tipo de cobertura educativa más bien baja, ¿no?
Sí, bueno, ahí lo que encontramos es que un 64,5% de los niños y niñas habían comido en el centro educativo en el que asisten, pero como decía Paula, esto de que vayan a un tiempo normal lo que nos quiere decir es que reciben probablemente 2 comidas. Son ¿sí? menos comidas. Almuerzo y desayuno o almuerzo y merienda, y bueno, y ahí justamente, si ponemos foco en los hogares donde hay inseguridad alimentaria grave, bueno, sería justamente un puntal imprescindible para poder apuntalar la alimentación de esas infancias. Paula, todo sí. También la diversidad dietética, ¿no? Que capaz que en el hogar no acceden a ciertos grupos de alimentos, a través del programa de alimentación escolar los estarían cubriendo por lo menos en el tiempo principal de comida, que sería el almuerzo. Vos recién mencionabas, Paula, los planes que tiene la actual administración vinculados o contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, de establecer también o reforzar el servicio de alimentación, sobre todo haciéndolo llegar a determinados centros educativos de educación media, ¿no? Ahí se piensa en hacerlo en 55 centros educativos a futuro, cuando rija el actual presupuesto, o sea, desde 2026, año que viene, abarcando a unas 20.000 personas, estudiantes ya adolescentes, no estamos hablando ahí de liceos o UTU. Bueno, supongo que en un territorio como el del municipio A, eso alguna incidencia puede tener en esas franjas de edades, ¿no? Sí, de hecho, en el marco de nuestro trabajo en el territorio, que hacemos a través de las prácticas de nutrición, una gran preocupación que surge en el trabajo con centros de educación secundaria, ciclo básico particularmente, es justamente el encontrarnos con adolescentes que están en situación de inseguridad alimentaria, y bueno, de que no todos los centros educativos secundarios, de hecho la minoría, responden con justamente con algunas ingestas en el día para esos adolescentes, y es una preocupación que el equipo docente hemos recibido de otros docentes y de los propios adolescentes con quienes trabajamos. Para cerrar, no quiero dejar de lado un pasaje del informe que dice que la investigación se realizó en respuesta a las advertencias reiteradas de las redes territoriales sobre la falta de acceso a alimentos en los sectores más vulnerables. Tras la pandemia, la primera medición, o sea, la del año 2023, ya había confirmado que el municipio A registraba una prevalencia más alta de inseguridad alimentaria grave que el promedio país, alcanzando 20,1%. Me interesa, Paula, y después la escucharé también, te escucharé también a vos, que nos hablen de ese vínculo, en definitiva, con la gente, con las comunidades, con los colectivos, que por lo que dicen es clave para que el trabajo se pueda hacer y para que se pueda hacer mejor y termine teniendo efectos positivos. Y bueno, creo que trabajar en red se hace clave más cuando hablamos de un municipio tan grande, ¿no? El poder agruparse y tratar los temas que preocupan. Este es un tema que, como decía Vanessa, bueno, a través de las prácticas articuladoras, capaz que nos están llegando a través de docentes, a través de estudiantes con los que trabajamos, que hay inseguridad alimentaria a nivel de secundaria, de ciclo básico. Y bueno, cómo eso lo llevamos a la red, cómo lo volcamos, esto de que llega a la FUM, a el APEX, a financiar un estudio, porque hay una preocupación real, se hace una inversión en que tener datos para poder trabajar y accionar sobre esto se hace clave. También hay una mesa social que funciona, que capaz que Vanessa ahí les puede contar un poco más, donde hay diferentes actores involucrados para tratar diversos temas, y dentro de esos temas, el de la inseguridad alimentaria que es alarmante en el municipio. Uh-huh. Sí, capaz que ahí, complementando, vinculado a esto de la organización social en el territorio, bueno, el municipio A es un territorio que históricamente, ¿no?, se ha destacado por su organización social. En términos de alimentación, emerge a partir de la pandemia una serie, ¿no?, de ollas populares y merenderos que se da en todo el territorio nacional, particularmente en el municipio A hubo mucha presencia, y ahí un poco en la universidad el rol que ha tomado es levantar, ¿no?, esas demandas, esas preocupaciones de la sociedad y de alguna forma colaborar en la construcción de datos, de información que puedan luego volcarse a pedidos concretos que se realicen hacia las políticas públicas y también hacia la propia organización social. Ollas populares y merenderos, que yo supongo son menos que en el 2020-21, en los peores momentos de la pandemia. Sin duda. Pero que siguen siendo y siguen estando. Siguen estando, sí, y en el estudio también relevamos el apoyo recibido por familias, por estos hogares en quienes realizamos el relevamiento, apoyos recibidos por organizaciones sociales o también por otras familias y demás, y en realidad lo que encontramos es que menos del 10% de estos hogares habían recibido algún tipo de apoyo de estas organizaciones. Quiere decir, están en el territorio, quizás no están en tanta presencia como estuvieron justamente en los momentos de pandemia.
Y para el cierre, lo que quizás debí marcar con más énfasis al comienzo, aunque se desprende de todo lo conversado. El informe se concentra justamente en la seguridad alimentaria y nutricional de hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años, ¿no? ¿Qué se juega cuando hablamos de la alimentación en esa etapa de la vida? ¿Qué se juega para adelante en la vida de cualquier persona? Se juega para adelante y se juega en el ahora también, ¿no? Se juega el desarrollo, se compromete el desarrollo de esas personas, de esos niños, niñas, adolescentes. Se compromete un derecho humano fundamental, como es el poder tener una alimentación adecuada. Desde el punto de vista nutricional, ahí, bueno, son infinitas, ¿no? Las implicancias que puede tener desde el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, las oportunidades para el aprendizaje, luego para el desempeño laboral. O sea, es infinito lo que se pone en juego en la infancia y en la adolescencia, mirándolo hacia adelante y también en el presente de esas personas, ¿no? Vanessa Gugliucci, licenciada en nutrición, vinculada a este informe del que tanto hablamos. Muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Gracias a vos, Martín. Y lo mismo con Paula Churi, también licenciada en nutrición, también vinculada a la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y a este informe. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el espacio.